El desánimo, hermanos, y el desaliento muchas veces viene para todos, creyentes o no creyentes. El desánimo, hermanos, es esa sensación que muchos de nosotros hemos experimentado en alguna ocasión, ¿verdad? Sentimos que todo se nos torna oscuro, que no hay salida, que nos hundimos muchas veces, ¿verdad? Algunos toman un escape de quitarse los problemas de una vez, quitándose aún la vida, hermanos, ¿verdad? Hay gente que no soporta. Ahora poco hemos visto algo que ha pasado con una jovencita acá, ¿verdad? Y es tan tremendo el desánimo, el desaliento, que el ser humano lo lleva a cometer grandes errores. Y ¿sabe lo que es el desánimo o el desaliento? El desánimo, hermano, es desmayar, escuche bien, es desmayar, es estar abatido del alma, mire. ¿Cuántos nos hemos sentido a veces así? Sí, muchos de nosotros. Es tener un bajón. ¿Cuántos no hemos tenido el bajón? Todos. Es desgano muchas veces, no tiene ganas ni de nada, aún ni de vivir, ¿eh? Desfallecimiento, desmotivación, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces el desánimo, hermano, nos trae a veces frustración. ¿A que sí? Nos frustra. ¿Por qué? Porque queremos las cosas como nosotros hemos soñado, hemos deseado, y ya nos desanimamos, ya nos desalentamos y decimos, ay Señor, pero si yo tenía esto en mi mente, yo quería esto para mi vida, yo quería esto, pero hermano, no te salió como tú querías, ¿verdad? Nos trae desespero, como la canción hablaba, que nos esperemos por la presencia del Señor mejor. Nos trae desespero a veces el desánimo, nos trae angustia, depresión, opresión, a tal grado, hermano, que se puede volver el problema grave, como lo dije hace un momento. Quiero decirle que la palabra de Dios describe el desánimo como una experiencia común para el creyente, también porque todavía estamos, hermano, en esta carne. Y mientras estemos en esta carne, vamos a sentir muchas veces que nos hundimos. Pero qué lindo que está el socorro del Señor para levantarnos. Hermano, la palabra nos habla de que muchos hombres de Dios vivieron esta experiencia del desánimo. Incluso a tal grado de quererse hasta morir. Uno de ellos, pues luego lo vamos a ver, fue Elías. Elías quiso hasta morirse. ¿Sabe quién más? Job también estuvo en una depresión tremenda. El mismo rey David. Ahí están esos salmos hermosos que hablan acerca de la aflicción y el dolor que él padeció durante esos 7 años que estuvo siendo perseguido sin razón alguna, solo por el odio, por la envidia de Saúl. El mismo Pedro, cuando le negó al Señor, el mismo Pedro le negó al Señor, y después, ¿qué dijo él? Él dice que lloró amargamente, y él no se sintió digno de que el Señor le perdonara. Creo que eso lo llevó, hermano, hasta la tumba, porque cuando muere Pedro, a él lo crucifican, pero él pide ser crucificado, no como el Señor, porque aún así no se llama digno, y murió de una manera invertida. Qué tremendo, ¿no? Y el mismo Cristo en cierta ocasión dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Gloria a Jesús, que Jesús nos entiende, porque él pudo experimentar el desánimo, el desaliento en un momento tremendo de su vida, antes de morir. Sin embargo, él buscó la presencia del Padre y fue fortalecido allí. Le decía el Señor, ¿qué traigo a tu pueblo? Anoche tenía mensajes, pero el Señor, yo decía, quiero una palabra fresca. Y me quedé hasta las 5 de la mañana y Dios me dio el mensaje. Y me dijo Y dije, bueno, Señor, vamos allá. Éxodo 14.
Y es algo lindo, hermano. Habló el Señor anoche a mi vida. Éxodo 14. Y vamos a leerlo del 1 al 14. Éxodo. Amén. Capítulo 14. Amén. Bien, leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Éxodo 14, versículo 1 al 14. Y dice: y habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar de Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Escuche bien, dice el Señor: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo el ejército. Y sabrán los ejércitos que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón, otra vez dice, endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano, ¿qué dice? Poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Escuche bien. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: escuche, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Dice: porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué dice? Y vosotros estaréis tranquilos. ¡Aleluya! Amén. Podemos sentarnos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y queremos que a través de ella tú hables a nuestro corazón. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos algo que el pueblo de Israel, no solamente siervos de Dios, se sintieron desanimados, sino que incluso el pueblo de Israel, cuando estuvieron 400 años en Egipto sirviendo allí, ¿cómo estaban? Como esclavos, en calidad de esclavos. Y ellos pues no veían la salvación, y Dios les envió un Salvador. Moisés, prototipo de Jesús. Fue enviado Moisés para rescatar a ese pueblo. Ahora, y Dios tuvo que sacar a Moisés de allí, de entre el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían mentalidad de esclavos. Y por eso Dios lo mandó a casa real a Moisés. ¿Para qué? Para que él tuviera una mentalidad distinta, diferente. Y Dios lo formó a Moisés. Pero ahí dice la palabra del Señor que Dios llama a Moisés, saca al pueblo de Israel, pero ellos estuvieron oprimidos 400 años. Y uno se pregunta: ¿y por qué? 400 años, ¿y por qué el Señor nos mandó allí a estar como esclavos? Y aparte de estar como esclavos, dice la palabra del Señor que Dios le endurecía cada vez el corazón a Faraón para que no salieran. ¿Lo lee usted? 10 veces tuvieron las 10 plagas, hermano, 10 plagas tremendas. Y en cada plaga el Señor vemos
que envía su poder, su gloria, pero ¿qué pasa? En cada plaga también va y endurece el corazón de Faraón. Cuando el Faraón le dice, sí, bueno, váyanse con su gente, váyanse todos al desierto, como quieren decir, váyanse. Cuando ya estaban listos para irse, ¡fum!, dice, y el Señor le endureció el corazón a Faraón. Y hasta lo último Dios le endurece el corazón al Faraón. La última plaga sabemos que fue la muerte de los primogénitos. Y Dios golpeó a todos sus dioses, porque Dios golpeó a todos los dioses de Egipto, a todos los dioses a través de cada plaga. Y la última fue la muerte. ¿Y saben qué? Y dice aquí que cuando ya estaban todos contentos, estaban saliendo de Egipto, incluso dice que, toda la historia dice que le dieron hasta joyas, oro y todo, fueron contentos, ya estaban caminando casi para irse al desierto, donde Dios los estaba dirigiendo. ¿Qué sucedió? Y otra vez Dios le endurece el corazón al Faraón. No lo dice la palabra. Ay, hay algo tremendo, hermanos, aquí. ¿Sabe qué? A veces Dios permite a veces el caos. ¿Usted lo sabía? Isaías, creo, 45:7, pónganme por favor. Dios muchas veces permite el caos en nuestra vida. Y todo tiene un motivo. Todo tiene una razón, no porque Dios es caprichoso y porque le da la gana de hacernos sufrir. No, hermanos. ¿Sabe qué? Dios lo hace porque Él quiere tratar con su pueblo. Isaías 45:7 dice, sí. Mire, dice el Señor, que formó la luz y creó las tinieblas. ¿Qué hago qué? ¿Y creo qué? Permite la adversidad y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y mire, y una de las cosas es que muchas veces Dios permite la adversidad, es como parte de su plan. ¿Saben para qué? Para muchas veces disciplinar a su pueblo. Y para que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. Amén. Porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero en el momento que viene la opresión o el desánimo es donde nos damos cuenta qué hay en nuestro corazón verdaderamente. Te das cuenta que no estabas firme. Te das cuenta que dudaste de Dios. Te das cuenta que de repente comienzas a quejarte. Una de las cosas que el plan para el pueblo de Israel, hermano, era prepararlo, hacer de ellos una nación fuerte y poderosa. Y Dios los multiplicó allí. Y Dios preparó a un líder. ¿A quién? A Moisés. En todas las áreas, hasta como estratega militar. Lo preparó en todas las áreas. En todas las áreas. Como líder, como legislador. Todo fue preparado minuciosamente por el Señor. Pero todo tuvo un plan. El plan era obrar en su pueblo, también disciplinar a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se había adaptado a los dioses de él. ¿Sabe cuándo lo vemos? Cuando salen al desierto. Y no lo ven volver a Moisés. Entonces, ¿qué le dicen a Aarón? Hagamos dioses para que le adoremos. ¿No es cierto? Y Dios permite muchas veces en nosotros también el caos, hermano. Y parece lo adverso, ¿verdad? Pero todo obra para bien. Amén. Todo obra para bien. Dios nos disciplina, o a veces también Dios lo permite para juzgar o enviar un juicio. ¿Sabe lo que pasó con Israel? Dios lo sacó disciplinándolo. Pero el juicio, ¿a quién les vino? Durante esos 400 años habían hecho sufrir al pueblo de Israel. Y Dios juzgó a la nación de Egipto. Por eso dice la palabra del Señor, y yo le mostraré a Faraón todas las cosas poderosas. Pero yo lo endureceré para que a ustedes no se les haga tan fácil. Y vean lo que hay en su corazón. ¿Sabe que hay muchos propósitos? Y es para que aprendamos a depender de Dios. Para que no nos creamos los autosuficientes, que yo todo lo puedo. No, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque tú y yo solo no podemos hacer nada. Dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Mire, el primer punto, hermanos, vamos ahí.
El primer punto es que el desánimo, escúcheme bien, me encantó esto, puede ser una herramienta para que seamos, escuche bien, purificados y tratados en el camino. ¡Wow, wow! Para ser purificados. Y Señor, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere hacer algo nuevo en usted. Para que usted se rinda. Para que de nosotros el Señor saque, ¿qué cosa? Saque el ego, el orgullo, lo que no sirve, lo que no vale. Entonces el Señor va quitando todo lo que sobra. Siempre digo al Señor, saca todo, Señor, en mí todo lo que sobra y todo lo que no te sirve. Y esto sirve como herramienta. Como dije hace un momento, Dios tuvo que juzgar al pueblo egipcio, porque durante 400 años hizo sufrir a su pueblo Israel. ¿Y se acuerdan cuando mataron a los niños? Lo mismo que ellos hicieron con el pueblo de Israel, una de las plagas fue esa. Sufrió el pueblo de Israel allí. Y Dios por eso el Señor obró para que ellos, el juicio también le vino con las 10 plagas a Egipto. Pero también Dios sacó a su pueblo y permitió la adversidad para que ellos vean su gloria y clamen a Él. ¿Sabe, hermano? Porque muchas veces nosotros queremos un escape, pero no buscamos la torre fuerte que es Él. O sea, la torre fuerte es el nombre del Señor. Ya Él debe correr el justo. Y a veces no corremos a Dios. ¿Y qué tratamos? Tratamos de correr a otras cosas que no sean Dios. Nos refugiamos en algo que no es Dios. Y tenemos que buscarle a Él. El desánimo es esa herramienta que muchas veces Dios usa para recordarnos, hermanos, que también no estamos solos. Que el Señor está con su pueblo. Amén. Y no tenemos que olvidarlo cada vez que venga el desánimo. Vamos a seguir. Necesitamos, hermano, Dios en nuestra vida. El desánimo hace ver nuestra actitud, como dije hace un momento, nuestra manera espiritual, cómo estamos. Miren lo que dice la Escritura. Dice que cuando el Señor le endureció el corazón a Egipto, al corazón al faraón, dice que ellos se dieron cuenta y temieron. En el versículo 10 dice que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y se ve la actitud del corazón. Por eso les digo, en medio de la prueba es donde se ve la actitud de nuestro corazón. ¿Qué hacemos cuando viene el desánimo? El desaliento. ¿Se turbaron? Sí, lo primero, hermano, que estamos en esta carne. Nos vamos a turbar. Pero no nos olvidemos que Dios está con nosotros, con su pueblo. Y ellos dicen que temieron de tal manera que dice la palabra del Señor que en el versículo 11 le dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto? Ajá. ¿No habían sepulcros allí que nos sacaste a morir en el desierto? Ay, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Hermano, ellos querían quedarse porque no querían salir de su zona de confort. Hermano, estaban esclavos. Estaban esclavos, habían sufrido, pero estaban en una zona de confort. Es como el cerdo. El cerdo, usted lo baña, lo limpia, lo lava y luego usted lo ve, nuevamente va a su zona de confort. ¿Cuál es su zona de confort? El lodo, el cieno, ¿a que sí? Yo le he dicho, porque yo de chiquita teníamos nosotros cerdos en la casa. Bueno, en los patios, aquí en las casas distintas. Allá hay patios y se puede tener, ¿verdad? Allí. Y yo, como era pequeña y me gustaban los cerditos pequeños, que son bien graciosos, son bien bonitos, yo lo lavaba, lo limpiaba, lo lavaba, lo echaba. Cuando rato yo le decía: mamá, mira, nuevamente. Venía luego puerco, cochino, y digo: ay, yo ya te lavé. Pero ahí estaba su zona de confort. Y hay mucha gente que es así. Lastimosamente no quiere salir de la zona de confort. Esto le pasó al pueblo de Israel, que aunque estaban en angustia, estaban en esclavitud, no querían salir de donde estaban. Es que no me cabe en la cabeza, hermano. Y Dios les mandó un libertador, pero ellos no creyeron. Y eso nos pasa cuando nos viene a nosotros el desánimo.
¿Sabe qué? Que se nos va la fe. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Se nos va la fe, parece que no podemos salir, y decimos, no, ¿de dónde? ¿Qué hacemos? Pero en el momento que clamamos a Dios, Él nos responde. Dice que cuando ellos clamaron a Dios, Dios les facilitó todo y los ayudó. Dios permitió que el pueblo de Israel, hermano, no saliera con facilidad, porque ellos tenían que conocer las maravillas de Dios y tenían que ver lo que había en su corazón. Salió a la luz lo que había en el corazón de ellos. ¿Qué había en el corazón de ellos? Había duda, había queja contra Dios, y querían volver nuevamente donde Dios los estaba moviendo. Entonces van a venir muchas cosas que nos van a turbar a nosotros, hermano, pero Dios las va a permitir, pero es para sacarnos muchas veces de la zona de confort nuestra. Entonces allí es donde tenemos nosotros que decirle, Señor, aquí estamos. ¿Qué deseas tú, Señor? Y cuando vienen los momentos de prueba, hermano, ¿verdad? Nos desalentamos porque decimos, no podemos avanzar, no podemos seguir. Y se parece que eso, hermano, no sale usted. Pero el Señor les dio una palabra a través de Moisés. ¿Cuál fue esa palabra que el Señor les dio? Dice en el 13, no temáis, estar, ¿qué dice? Firmes, y ver la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el Señor peleará por vosotros, ¿verdad? El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Vosotros estaréis tranquilos. En el punto número 2, hermanos, Dios nos da la fortaleza y nos da la esperanza frente al desánimo. ¿Cuándo nos da la esperanza? A través de su palabra. Él nos ha dado promesas. Aquí Dios le dio una promesa al pueblo de Israel, y nosotros también somos su pueblo. ¿Quién estaría con nosotros? Ahora, Él nos ha dado las promesas, las cuales, sí, escuche bien, vivimos por fe, podemos tomarlas y serán para nosotros una fuente inagotable de vida. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Nos pide también que frente al problema no temamos. El temor. Hay una de las cosas que he puesto aquí acerca de los puntos, que Dios nos manda a no temer frente al problema. Nos pide que tengamos fe. Y vamos a ver las razones que nos animan a seguir. Y una de las cosas son las bendiciones que Dios da en el camino. Dios nos da bendiciones en el camino. Ahí tiene el Salmo 103, donde dice que hay muchos beneficios para el justo. Amén. Y las bendiciones en el camino, hermano, el Señor ha prometido estar con nosotros, como dice el libro de Mateo 28:20. Dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces a veces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos si Él es nuestro proveedor, nuestro protector, es nuestro sanador, es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda? Y a veces, hermano, a mí también me ha pasado. Pero a través de la prueba o a través de todo aquello, hermano, cuando viene el desánimo, tenemos que buscar al Señor. Una de las cosas que el Señor les dijo a ellos es: estén firmes, ¿verdad? No temáis, estén firmes. En Éxodo 14:3 estoy. Estén firmes. ¿Dónde tenemos que afirmar nuestras vidas? En la roca que es Cristo, en lo que Él ha prometido para nosotros. Estad firmes en vuestra vida. Solo Jesús es el único que puede ayudarnos. Estad firmes. El Señor, hermano, señala toda clase de bendiciones espirituales. Creo que la hermana leyó Efesios 2, ¿verdad? ¿Me puede poner Efesios 2:6? Hay algo tan hermoso que señala el apóstol Pablo de nosotros, que en el camino tenemos que estar firmes. ¿Sabe por qué? Tenemos bendiciones también espirituales para nosotros, pero a veces no las tomamos, o no las queremos tomar. ¿Qué dice allí? Efesios 2:6, y la hermana empezó con este texto. ¿A que sí? Leyó la hermana Maribel. Leyó. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar, ¿dónde?
¿Dónde estamos sentados? Estamos sentados en lugares celestiales. Espiritualmente, hermano, tenemos la gracia de Dios. Espiritualmente tenemos la gloria de Dios. Espiritualmente tenemos el poder del Altísimo. Espiritualmente tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos tantos beneficios. Tenemos un Dios al quien podemos orar y Él nos puede restaurar, nos puede levantar, nos puede sanar. Pero claro, nos cuesta cuando estamos en el proceso. Nos cuesta cuando muchas veces no lo entendemos, porque el Señor ha provocado todo aquello. ¿Tiene frío? No, que los vea algunos que están allí, si no lo apagamos los aires. Bueno, el Señor trata con nosotros y el Señor nos pide que estemos firmes. Entonces, Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué es? Dice la Biblia que es inconstante en sus caminos. Dios no quiere que seamos de doble ánimo. El doble ánimo, hermano, es que hoy está arriba y mañana está abajo. Y hoy está arriba y otra vez está abajo. Está de subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada. Y su vida parece esas estadísticas cuando se ven las rayas, ¿verdad? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Tenemos que afianzar nuestra vida en Cristo. Decirle, Señor, levántame. Recuerde que Él da fuerza al cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, cuando usted se sienta sin fuerzas, pídale al Señor que la renueve como al águila. Y el Señor nos va a quitar todo lo viejo y nos va a renovar en sus fuerzas. Amén. Entonces, no podemos ser de doble ánimo porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Cuando venimos al Señor, escúchenme bien, el enemigo va a tratar también. No solamente Dios lo va a permitir, pero el enemigo también va a tratar de desanimarnos. La otra obra la hace el enemigo, va a tratar de desanimarnos, desalentarnos. Faraón aquí representa al enemigo que les perseguía a ellos. Ese enemigo espiritual que muchas veces se levanta contra nosotros. Mire, y la palabra del Señor nos habla de ese enemigo que se levanta contra nosotros y quiere destruirnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? En esos momentos tenemos que estar firmes. Miren lo que dice Hebreos 10:23. Dice, mantengámonos firmes, Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Porque fiel es el que lo ha prometido. ¿Ven? Entonces dice, mantengámonos firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Somos llamados a ser iglesia, a levantarnos, hermanos amados. Fortalezcámonos en el Señor, como dice Efesios, dice, fortalezcámonos en el Señor y en el poder, su fuerza. Entonces, ¿mis fuerzas de quién vienen? Del Señor. Yo les dije hace un momento de que el enemigo se levantó contra el pueblo de Israel en un momento y Dios lo permitió. Pero hay algo tan hermoso que el Señor le dice al pueblo de Israel: a esos egipcios que ustedes los vieron venir, ya no los verán más en su vida. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que viene un proceso en nuestra vida, vienen pruebas, dificultades, y nosotros pasamos la prueba, Dios nos lleva de nivel en nivel, hermano. Sí, nos lleva a niveles de fe espirituales y tenemos que pasar ese nivel de fe. Porque si no, ¿sabe qué pasa? Esto es como el colegio, se nos repite. Y hasta que nosotros no pasemos, vas a estar repitiendo la prueba. ¿No le ha pasado a usted? Cuando usted dice, ¿y por qué me vuelve a pasar? Lo mismo. Y siempre me pasa lo mismo. Y me pasa lo mismo y de ahí no salgo. Y eso es como un círculo vicioso que no salgo de allí. Dios lo permite. Pero hasta que nosotros no veamos lo que Dios tiene para nuestras vidas, que a lo mejor estamos haciendo malas cosas, pero el Señor sacó al pueblo de Israel, aunque el enemigo se le levantó. Y Dios le dijo, yo pelearé por ustedes. Y ustedes, dice la palabra del Señor, que cuando los caminos del hombre
le agradan a Dios, dice, hace estar aún a sus enemigos en paz con Él. ¿Sabe qué? Y yo estoy viendo la gloria del Señor. Amén. Y yo le digo, Señor, solo hay que seguir adelante. Hacer lo que el Señor nos manda hacer, hermanos. Porque muchas veces queremos pelear con nuestras propias fuerzas. Pero el Señor dice, hey, shh, quédate tranquilo, quédate tranquila, que Jehová pelea por ti. Yo pelearé por vosotros y vosotros tranquilos. No movamos, hermano, los hilos nosotros. Deje que Dios nos mueva por usted y veremos los hechos poderosos del Señor. Amén. Y a esos egipcios que venir para dañarte, dice el Señor, no lo verás más. El enemigo que ha venido con todas sus fuerzas del infierno, en el nombre de Jesús será echado fuera. Amén. Hay alguien que estuvo en una depresión terrible, que le dijo al Señor, si es posible, quítame la vida, porque yo no puedo. Hermano, mire, este hombre se había cargado como 800 y pico de profetas de Baal y de Acera en total. Salía de una victoria poderosa. Este hombre había orado y el Señor obró. Cuando oró, dice que no llovió durante Israel en 3 años, hermano. Durante 3 años y medio creo que no llovió. Y dice la palabra que nuevamente lo mandaron a ver a él y él llamó al pueblo a que se arrepintiera. El pueblo se arrepintió y el Señor obró poderosamente. Oye, mire, ese hombre oró y fuego cayó del cielo. Elías, estoy hablando de Elías. Primera de Reyes 19. Pero ese Elías que salió de una victoria poderosa, hermano, al otro día entró en una depresión que se quería morir. Mire, Primera de Reyes. Dice la palabra en Santiago 5 que él fue sujeto, Elías fue un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué quiere decir? Como usted y como yo, un hombre común, una persona común. Pero sin embargo, que sabía quién era Dios. El versículo 4, hermano, por favor. Miren lo que dice el versículo 4. Al 8 lo vamos a leer, del 4 al 8. Mire, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, ¿cómo? Deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Síganme, al 8. Y echándose debajo del enebro, dice que se quedó. Qué lindo que el Señor nos da descanso. Se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, siga. Entonces él miró y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, miren, por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Síganme. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido, mire, con lo que Dios le mandó, dice, caminó ¿cómo? 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire, hermano, ¿cómo se sintió él? Dice que él, después de haber tenido una victoria poderosa, le pasa esto a Elías. ¿A usted no le pasa que cuando usted viene muy contento, Dios se manifiesta y dice, hoy he visto la gloria de Dios, hoy lo que el Señor ha hecho, hoy mira lo que el Señor hace, y de repente al día siguiente, todo el gozo que usted tenía, toda la unción, porque yo digo, la unción tenía aquí Elías, hermano, pero para que descienda fuego del cielo, una unción poderosa tenía Elías. Toda unción que se vino abajo. ¿Y sabe por qué se vino abajo? Porque se levantó una Jezabel. Cuando se enteró lo que había hecho y le había matado a todos sus profetas, sus falsos profetas, dijo, yo me lo cargo, porque ella se había cargado a muchos profetas, los había mandado a matar. Por eso ella dijo, yo solo he quedado, Señor, pero había otros profetas por allí. Y lo manda a matar. Y al día se huye.
Después de esa victoria poderosa. Y así nos pasa, hermano. ¿Somos iguales o no? Somos iguales a Elías. ¿A que sí? Aleluya, sales de un culto poderoso, el Espíritu te habló, sales lleno y llegas a tu casa el burro. ¿A que sí? Entonces, ay Señor. Pero qué bueno que el Señor nos equipa y que Él no nos abandona. Aunque Él decidió morirse, Él clamó al Señor: Señor, esto me pasa. Eso quiere Dios de nosotros, que busquemos su presencia. ¿Por qué buscamos otras fuentes y no buscamos la fuente de vida que es Él? Y lo hermoso que hizo Elías es que oró. O sea, habló al Señor y le dijo: Señor, ya no puedo. Ya había visto su gloria, pero eso nos pasa también. Y el Señor le fortaleció. ¿Cómo le fortaleció el Señor? Dice que 2 veces envió un ángel. ¿Lo está viendo? ¿Y qué más? Dice que lo fortaleció, lo alimentó. ¿Qué tenemos que hacer en medio del problema, en medio de la adversidad? Hermano, coja la palabra. Apréndase textos bíblicos de memoria. Ore con los textos bíblicos en memoria. Subraya las promesas. Coja una libreta y comienza a escribir. Arrodíllese con la libreta y con los textos bíblicos, proclamando las promesas de Dios sobre su vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es necesario proclamarlas en nuestra vida. Porque a nosotros se nos olvida. Somos fáciles de olvidarnos de las cosas. Dios levanta a Elías y lo bendice, lo llena, lo fortalece. Y pasa algo similar con Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Él va al Getsemaní y Él dijo: estoy angustiado hasta la muerte, le dice a sus discípulos: vámonos a orar. Y ustedes saben ahí el episodio, que los discípulos entran con Él, pero los discípulos no oran. Ellos intercedieron con ronquidos indecibles, hermano. Ahí nos pasa a algunos, ¿no? Que dicen: vamos a orar. Y luego la matan intercediendo con ronquidos indecibles. Ahí estaban los discípulos, se quedaron dormidos. 2 veces los levantó el Señor. Pero dice que mientras Él estaba allí, porque estaba teniendo esa lucha, Jesús tuvo esa lucha también con su espíritu, hermanos. Él dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si puedes, pasa de mí esta copa. Pero para algo Él vino a morir por nuestros pecados. Y vino a darnos la libertad de la esclavitud en la cual nos tenía sumergido Satanás. Amén. Y hoy somos libres en el nombre de Jesús. Amén. Nada nos puede dominar, solo el Espíritu Santo. Si lo dejamos que Él domine en nosotros. Elías le pasó esto también. A Jesús le pasó lo mismo. Y lo hermoso, hermano, que vemos la clave de todo. A mí usted me puede decir: oh, pastora, que yo le pido algo, un consejo, algo, y usted me manda a orar. Hermano, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo darle un consejo, pero el único que puede ayudar a su vida, a su alma, es Dios. Y hay batallas espirituales que usted las tiene que ganar orando, buscando la presencia de Dios. ¿Sabe? Porque yo puedo ser su ayuda en un momento, pero la batalla usted la tiene que librar. Porque la salvación no es colectiva. La salvación es individual. Y Dios, escúcheme bien, le va a permitir que usted se quede solo y que todo el mundo le deje a usted. Dios va a permitir todo eso en su vida. Pero ¿sabe para qué? Para que su mirada no esté puesta en los hombres. Su mirada esté puesta en el Altísimo. Amén. Su mirada esté puesta en Él, no en los hombres. Qué lindo. Dios me ha hecho experimentar todo eso. Y Dios va a permitir que le den la espalda. Dios va a permitir que le traicionen. Dios va a permitir, hermano, muchas cosas. Pero lo va a permitir para que aprendamos a depender de Él.
Y que nos dejemos de tantas tonterías, que le miremos a Jesús. Él es mi ayuda. Mis hermanos, mis hermanas en la fe me pueden ayudar a levantar las manos, pero mi punto firme es Él. Amén. Y ahora levanta el Señor. Amén. Mire, una de las cosas es que Dios promete darnos fuerzas en medio de la debilidad. En medio de la debilidad. Pero hay una cosa que tenemos que ser. Josué 1, hermana, por favor. Eso se lo saben, ¿verdad? Josué 1, 6 al 9. Hay una cosa que el Señor nos manda para mantenernos firmes. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. ¿Qué más? Ser valiente. Ahí voy. Meditar en la palabra de Dios. No dejar que el enemigo nos meta porquerías en la cabeza, sino meditar en Él. Esfuérzate. Primero esforzarme. Y esforzarse, hermano, ¿el qué lleva? Conlleva a que yo ponga de mi parte, que yo pueda levantarme, que cuando no tenga fuerzas, hermano, de orar, le diga: Señor, ayúdame, me esfuerzo, voy a orar. Cuando yo no tenga deseo de ayunar, pues hoy voy a ayunar, porque tu carne te va a decir: mira, el desayuno te lo estás perdiendo, los patacones, el pescadito que a mí me gusta, bueno, todo eso te lo estás perdiendo. El desayuno te lo estás perdiendo. No, otro día ayuna. Y ya tú habías puesto en tu corazón buscar al Señor ese día. ¿A no les ha pasado? Hasta el olor les viene a usted en la vida. ¿A que sí? O a mí no me ha pasado. Hasta el sabor lo siente en la boca cuando usted busca más días la presencia del Señor. Hermano, de verdad le digo, cuando yo me he metido en días prolongados así buscando la presencia del Señor, de verdad les digo, el enemigo me hace hasta oler las comidas que ni siquiera están haciendo por el barrio, las comidas latinas que nos gustan a nosotros, y me hace hasta oler, me hace hasta sentir. Un día me acuerdo que me levanté, tenía 3 días de ayuno solo con agua, y me levanté con el sabor de la comida en mi boca. Tremendo, hermanos, tremendo. Yo me levanté con el nombre de Jesús, te reprendo, y seguí con mi ayuno. ¿Y sabe qué? Y en cada vez que le he buscado al Señor, yo he visto la victoria, yo he visto la respuesta. Por eso yo le digo, hermano, es imposible que usted no tenga respuesta de parte de Dios. Persista, persista, esfuérzate, esfuérzate, persiste y sé valiente. Sé valiente quiere decir que no sea cobarde. Dice la palabra del Señor que los cobardes, e incrédulos no le darán redención. Los cobardes, ¿cuáles cobardes? Bueno, está hablando de aquellos que vinieron del camino. Ay, no, me vino la prueba. Esto no, yo lo he visto, yo lo he visto. Me vino la prueba, no, esto no es para mí. Comencé el camino y ya me vinieron todas las cosas. ¿O no le pasó a usted al principio? Y el enemigo metiéndole mentiras en la cabeza. Eso porque te hiciste cristiano. Eso porque ahora eres cristiano. Y mira cómo es. Y mira la iglesia. Y mira esto. Y mira el otro. Y le bombardea con pensamientos. ¿A que sí? Y dardos. ¿No es cierto? Ahí está el hermano. Mejor estabas en el mundo. ¿Qué dijeron los egipcios? Mejor estábamos. ¿No dijeron ellos eso? Y se nos vino en el desánimo. Ay, yo estaba mejor atrás. Yo estaba en el mundo mejor. A mí ya no me pasaban tantas cosas. ¿Y sabes por qué? No te pasaba nada. ¿Sabes por qué? Porque tú estabas seguro en las manos del enemigo. Pero como ahora eres una hija de Dios, como ahora eres un hijo de Dios, el enemigo quiere destruirte. Porque el enemigo aquí vino a hurtar, matar, destruir. Hay que salir, hermano, de las zonas del confort. Cuando Dios nos llama, tenemos que esforzarnos. Cuando Dios nos llama, tenemos que ser valientes. El Señor le dijo a Josué: levántate, sé valiente, esfuérzate, porque tú vas a repartir a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que le daría yo a ellos. Y otra vez le dice, hermano, a Josué. ¿Sabe por qué Josué, hermano, le decía tantas veces: Señor, esfuérzate y sé valiente? Porque el pueblo no creía en el llamado de Josué. No creían en el llamado de Josué. Y por eso el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Y cuando ya Dios lo llama, Dios le habla a él directamente. ¡Qué lindo! Antes no. Antes estaba él buscando la unción de Dios, buscando la presencia de Dios.
Moisés. Y él veía todo lo bueno en Moisés. A veces nos pasa que vemos lo malo de los hermanos. Pero vean lo bueno de los hermanos que buscan al Señor. Vean lo bueno. Y eso hizo Josué. Y Josué estaba allí. Él quería de Dios. Más de Dios, más de Dios. Se sube Moisés al Sinaí, él detrás y se queda y bajo. Pero él esperó durante todo el tiempo que estuvo Moisés arriba, esperó también él abajo. Porque cuando él baja dice, uy, le dice a Moisés, parece que Cucho dice, clamor del pueblo. No, eso es de baile y están ahí de fiesta, le dice Moisés. Pero él estuvo esperándole. Mire, no él se desanimó y el pueblo se desanimó, hermano, porque Moisés fue el único que ayunó, hermano, 40 días de una manera sobrenatural, sin comida y sin agua. ¿El pueblo qué pensó? Se había muerto. Y Josué, dígame de Josué, él pensó que se había muerto, hermano, él se quedó allí. Pues yo no me voy hasta que baje Moisés. Entonces él creyó a la voz de Dios, creyó en el llamado, pero ahora le tocaba a Josué. Muere Moisés, le tocaba a Josué. El pueblo creía en su llamado, no creía en su llamado. ¿Sabe por qué? Dios tuvo que usarle a Josué y casi lo usó de la misma manera que a Moisés, ¿verdad? Porque le dio una señal al pueblo de Israel. Así como yo estuve, le dice, con Moisés, yo estaré contigo. Yo le mostraré al pueblo que yo estoy contigo. Porque lo primero es que tuvo que cruzar, ¿qué? El Jordán. Y lo circuncidó primero. Le dijo, mañana veréis las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Las señales. Hizo adelante pasar a los sacerdotes, ¿se acuerdan? Y se abrió el Jordán. ¿Qué pasó con Moisés cuando salen de Egipto? Se abre el Mar Rojo. Por eso le dice, yo mostraré a este pueblo que yo estoy contigo. A veces, hermanos, hasta en los ministerios nos viene el desánimo. Hasta en los ministerios. Porque hay gente que no cree en los llamados. Pero a mí ya se me ha quitado todas esas cosas. Yo sé quién me llamó. Es Dios. Yo sé que me llamó y que Dios puede usar a un hombre como una mujer. Dios puede usar a quien Él quiere. Usó a una mula, no lo usa a nosotros. Bueno, hermano, vamos a seguir. ¿Qué dice? El 7, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley de Moisés, mi siervo, que te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice? ¿Dónde está la prosperidad de Dios? En estar con Él, hermano. En buscar su presencia, en buscar su esencia, en buscar su palabra, ¿sí? Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos prosperidad, queremos muchas cosas, pero no queremos buscar al Señor. Sigue, hermana. Dice, nunca se aparte de ti, de tu boca, perdón, este libro de la ley, sino que ¿qué dice, hermanos? Ese es el problema que tenemos, que no meditamos en la palabra de Dios. Y, hermano, el enemigo viene y ¡fua!, nos desanima totalmente. ¿Sabe por qué? Porque no estamos con el yelmo de la salvación. ¿Sabe cuál es el yelmo, no? El casco. Aquí cubrir nuestros pensamientos a través de la oración, a través de la palabra, tener devocional con el Señor. Dice, meditarás en Él para que guardes. ¿Qué hay que hacer? ¿Guardarlo dónde? En el corazón. Y hagas conforme a todo lo que está escrito. Otra vez dice. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Siga, hermano. Mira, otra vez le dice el esfuerzo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor sabe que nosotros desmayamos. Que nuestra humanidad nos lleva a desmayar. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Ahí está el Señor diciéndole otra vez, esfuérzate. ¿Cuántas veces hemos visto la palabra esfuérzate aquí? No temas, levántate, pero haré prosperar tu camino si tú te mantienes en él. Por eso dice, estad firme. ¿Qué le dijo a los egipcios, al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Estad firmes y ven la salvación que viene de Dios. ¿Sabe? Dios promete librarnos. Dios promete librarnos cuando nosotros también hagamos nuestra parte. Confiamos en Él. Permanezcamos en Él, firmes en Él. Amén. Ya voy terminando. Dios promete, hermanos, estar con su pueblo. El Señor nos habla. Hay algo hermoso que dice que Elías lo hizo descansar
descansar. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Cuando hemos leído ahora, dice que lo hizo dormir. Hay algo hermoso que dice el Señor en Mateo 11:28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. ¿Quién nos da el descanso? El Señor. Él es nuestro reposo. Hebreos dice que el Señor Jesús es nuestro reposo. Antes el pueblo de Israel tenía que descansar los sábados. Hoy en la ley lo hacen todavía. Pero nuestro reposo es el Señor Jesús. Amén. Nosotros descansamos en Él. Entonces, ¿cuándo descansamos en Él? Cuando dejamos que Él tome el control de todo. Cuando no podemos. Mire, qué lindo. Yo analizaba que Elías se quedó dormido. El Señor lo hizo entrar en un estado allí de invernación unos días, y que descanse, que duerma. Hermano, así mismo usted busque la presencia del Señor en esos momentos de desesperación, hermano, antes de actuar, porque a veces somos impulsivos. ¿A que sí? El que es impulsivo no lo piensa, lo hace, y cuando lo ha hecho, lo regó todo. Entonces se pone a pensar, ay, ¿y lo regué? ¿Y por qué la regué? Porque fui impulsivo. ¿Qué hizo Pedro? Cogió, fue impulsivo. Él creía que podía defender al Señor con espadas. El Señor le dijo, no, el reino no funciona así. Fue impulsivo. Vino y le cogió la espada ahí al soldado y le voló ahí la oreja a uno de ellos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Qué lindo, ¿no? Que cogió esa misma oreja y ¡flum! Se la pegó. Maravilloso. Ay, cuántas cosas nos perdemos porque somos impulsivos. Oh, cuántos problemas nos metemos cuando somos impulsivos. ¿A que sí? Entonces, antes de ser impulsivos, pensemos, hermanos. De verdad les digo. Porque a veces está más rápido y somos prontos, como dijo. Que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Dice la palabra, ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Cuidado lo que usted vaya a decir por el impulso, vaya a dañar a otro. Entonces, en el desánimo nos pasan muchas cosas, pero allí es donde el Señor nos va a dar descanso si buscamos su presencia. Dice que después de que estuvo Elías dormido, ese tiempo comió, Dios lo fortaleció con comida. ¿Cómo nos fortalecemos nosotros en el descanso de Dios? ¿Cómo nos fortalecemos nosotros? Con la comida. ¿Cuál comida? También la palabra de Dios, no solamente lo físico, es lo espiritual primero. Hay gente que dejó el camino, dejó la comida más importante, la palabra del Señor. Donde dice que luego de ese tiempo que estuvo Elías allí, en ese enebro, en ese árbol, debajo del enebro, dice que descansó, comió, y el Señor le dio fuerza, lo fortaleció. ¿Y a dónde lo llevó el Señor? Dice que lo llevó al desierto. 40 días. Hermano, escúcheme bien, lo fortaleció para llevarlo nuevamente a la búsqueda. Y para darle palabra, para orientarlo, porque él después fue a ungir a un rey, y también escoge el sucesor de él, que fue Eliseo, y luego el Señor se lo lleva en carruajes de fuego al cielo. Y él representa lo que es el rapto también de la iglesia. Él no vio muerte, y lo arrebató el Señor a su presencia. Imagínense, ¿qué le enseñó? ¿Qué nos enseña el Señor, hermano? Que siendo un hombre común, normal, pudo buscar la presencia de Dios, y allí halló su amparo, su refugio. ¿Ven? Entonces vemos claramente la gloria del Señor. Tenemos que levantarnos y fortalecernos en el poder de su fuerza. El último punto, hermanos, hoy tenemos más que, hermano, ángeles que Dios nos dé y nos mande, porque hay ángeles que el Señor nos envía, lo dice la palabra de Dios. Hay algo más importante que eso. Hoy tenemos la bendición de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da fuerza, nos da consuelo, nos da ánimo. Juan 14, hermano, por favor. Juan 14, 16, 17. Amén. Fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vistámonos como escogidos de Dios. Miren Juan 14,
lo que dice 16, 15, perdón, 15, pasen atrás, porque, ahora sí, 15 al 17. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué dice el Señor Jesús? Si me amáis, primero, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará, ¿qué cosa? Dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuándo dice? No dice para mañana, para siempre, no da un tiempo, dice para siempre, para siempre, para siempre. Amén. ¿Qué dice el versículo 17? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Usted es templo del Espíritu Santo. Siempre lo digo, usted es templo del Espíritu Santo. Todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, redimido por la sangre del Cordero, tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si está dentro de nosotros, Él mora en nosotros. Y Él nos va a dar la fortaleza. Sí, te vas a desanimar en tu carne, pero recuerda que el Espíritu Santo trabaja en donde, en tu espíritu. En tu espíritu. Y Dios te va a alentar, te va a levantar, te va a fortalecer. Amén. Entonces fortalezcámonos en medio del desánimo. Va a venir el desánimo, hermano, va a venir el desánimo. Pero ahora depende de nosotros qué hacemos con el desánimo. Amén. Tenemos que vencer, tenemos que esforzarnos, ser valientes, buscar la presencia de Dios. Porque decimos, hermano, hay gente, yo conozco gente cristiana que muchas veces creen que los siervos de Dios son superhombres, son supermujeres. Y no quieren, muchas veces les está pasando algo, pero no hacen ver sus debilidades. Todos tenemos debilidades. Dice, no, esto a mí no me puede pasar. Yo he conocido eso, hermano. Tenemos que consolar a aquellos que sufren. Tenemos que levantar a aquellos que están caídos, porque nosotros hemos pasado por ahí. Y hay gente que cree que con la unción de Dios no les va a pasar nada. Hermano, le pasó a Elías. No nos va a pasar a nosotros. Y yo he visto, hermano, gente que reprende y dice, no, ¿cómo puede estar así? No, aliéntale, ayúdale. Porque él ya se vino abajo. Gracias a Dios que tuvo la presencia de Dios para ayudarlo. Pero si yo veo que un hermano o una hermana está allí desanimado, desalentado, en vez de trillarle, levantémosle. Amén. Y fortalezcámonos en el poder del Señor. Así que vamos orando. Hermano, vengas a cantar esa alabanza de como alas de paloma. Me gusta, me encanta, no sé. Me encanta esa alabanza, no sé si el hermano pueda venir ahí. Mi esposo no puede venir a tocarlo, por ahí está el Nicolás. Vamos a cantar, el hermano va a cantar. Oremos. Démosle gracias, Señor. Yo no sé si usted ha pasado, está pasando desánimo, desaliento, abatimiento de espíritu, pero cree en la palabra de Dios, en lo que el Señor ha hablado a su corazón. Amén. Y no nos movamos por sentimiento, movámonos creyendo sus palabras, sus promesas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, porque estás en medio de tu pueblo, y te pido que tú bendigas a la iglesia, que levantes a los que están desanimados, que los que están, Señor amado, que no pueden avanzar, quizás por alguna situación. Ponga su situación delante del Señor. Ayúdanos. Mira, Señor, quizás hay algunos que piensan que están hundidos en ese problema, pero que tú eres el único que puedes traer, Señor, reposo, y puedes ayudarlos a salir, Señor amado. Aún, Señor, dice tu palabra que cuando vinieron a ti, clamaron, tú estuviste con tu pueblo. Te pido que tú bendigas a tu pueblo y lo levantes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar al Señor. Amén.